Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestros invitados que acuden a esta convocatoria, pues para hablar de este tema que ha sorprendido al mundo, que es la renuncia de un papa, la renuncia de Benedicto XVI. Y bueno, conforme pasan las horas y los días desde que anunció lo que anunció y que sorprendió pues a todo mundo, van surgiendo más informaciones, más hipótesis, más referencias del contexto en el cual Benedicto XVI decide dar este paso histórico y bueno, pues renunciar a su pontificado. Estamos hablando de informaciones que nos hablan de un papa que hace meses habría decidido esto en el contexto de escándalos muy abiertos a nivel internacional de pederastia clerical, desde luego las filtraciones del Vatilix, las revelaciones recientes también en la arquidiócesis de Los Ángeles, donde finalmente también se están conociendo informaciones relevantes, pues que nos hablan de que es uno de los temas principales que agobian a la Iglesia Católica Mundial, que es el de la pederastia clerical. Yo le agradezco mucho a Alberto Atié, que fuera en su momento sacerdote de la Arquidiócesis de México, que esté aquí en el estudio de CNN en México. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. En la línea telefónica, gracias a Juan José Vaca, profesor de Psicología y Sociología en la ciudad de Nueva York, y que, bueno, pues ha sido uno de los hombres que han denunciado directamente ante el Vaticano y ante la opinión pública durante muchos años el caso Marcial Maciel. Gracias, Juan José, por estar aquí en esta ocasión. Bienvenido. Mucho gusto, Carmen. Estoy muy agradecido de que me comuniques. Gracias, Juan José, y gracias, Alberto. Me gustaría iniciar esta conversación con estas versiones que han circulado en los últimos días. Me detengo en informaciones, por ejemplo, publicadas por The New York Times, donde se habla de que la visita a México de Benedicto XVI en marzo pasado, pues estuvo marcada por el fantasma Marcial Maciel, estuvo marcada por estos escándalos. Hay una referencia que se hace en este periódico de lo que fue la presentación del libro La voluntad de no saber, un libro de Grijalvo, un libro que es mucho más que las interpretaciones o experiencias directas de sus tres autores, el propio Alberto Atié, Fernando González y José Barba. Es el contenido de documentos obtenidos por los autores y que revelan, documentos de los archivos del Vaticano, y que revelan desde cuándo el Vaticano supo de las denuncias y de las conductas de este sacerdote mexicano, de este fundador de los Legionarios de Cristo. Esto sucedió en Guanajuato, esta presentación de este libro sucedió en Guanajuato justo cuando Benedicto XVI estaba en México, y también sucedió en México, Juan José, algo que marcó aquella visita, que fue la decisión de quien haya sido de no recibir a las víctimas, en este caso de Marcial Maciel. Tú muy señaladamente, Juan José, solicitaste de forma expresa que el Papa te recibiera como víctima de Maciel en esa visita que realizó, y te fue negada la posibilidad, y finalmente esa visita estuvo marcada por el nulo contacto con las víctimas, a diferencia de lo que en otros países Benedicto había podido hacer. ¿Qué dices frente a la renuncia? ¿Qué dices de la visita del Papa a México? ¿Qué dices de todo esto? Efectivamente, nos ignoraron la petición de estar con el Papa. Entonces es una negación, no, como tú dices, el fantasma Maciel, efectivamente lo tuvieron ellos presente, o sea que con toda ciencia y conciencia no quisieron recibirnos. Yo no voy a especular las razones por las cuales el Papa y sus allegados se negaron a recibirnos, pero es obvio que no pusieron en su agenda de actividades en México una entrevista que tuvo, como tú bien lo mencionaste, en todos los otros países a donde ocurrió. Creo que en este momento, en el momento que el Papa está presentando su renuncia, se puede ver en un doble contexto aquella negativa. ¿Cuál es tu reflexión, Juan José Vaca, de la renuncia de Benedicto XVI? ¿Cuántas cosas han cruzado? Sí, en primer lugar, no me causó absolutamente ninguna extrañeza, ningún choque, sino simplemente una cosa que yo esperaba pronto o tarde.
por dos razones. Primera, él mismo hace 2 o 3 años dijo que una vez que él se sintiera no capaz para funcionar como jefe de la iglesia, él presentaría su renuncia. Lo dijo él ya públicamente. Segundo, hoy en día tengo entendido que el hecho de él haber presenciado cuando era cardenal de la Congregación de la Fe, el triste desenlace de los últimos años de Juan Pablo II, tan enfermo que daba verdadera lástima verlo, él quiso no presentar esa misma figura ante la Iglesia Universal. Creo que es otra de las razones por las cuales él ha presentado ya su dimisión. No quiere dar al mundo entero, ni mucho menos a los católicos, esa imagen de un papa caduco, un papa que no funciona, y dejar que el gobierno de la iglesia quede en manos de hombres que, como en el caso de Juan Pablo II, no funcionaron adecuadamente. Creo que este papa, como él presenció y él experimentó esa situación de Juan Pablo II en sus últimos años de reinado, no quiere volver a presentar al mundo esa misma imagen. Alberto Atié, ¿cómo te toma esta renuncia de Benedicto XVI? Primero, como un acto de sensatez, como lo he mencionado, Carmen. Se acaba, digamos, desde mi punto de vista, un poco la desacralización del papado, que debe llegar hasta el último extremo, se esté como se esté. Vimos a Papa Juan Pablo II sin poder hablar, sin poder ni siquiera levantar la cabeza, sin poder ya moverse, y allí, al frente del papado, yo creo que esta imagen no tiene sentido. El papado es un ministerio de gobierno, fundamentalmente, no de martirio, ni tampoco de santidad. Si se puede gobernar y ser santo, qué bueno, como decía Santa Teresa de Jesús, si es santo, que rece por nosotros, si es sabio, que nos gobierne. Lo que necesitamos son papas sabios, que sepan gobernar con base en el Evangelio. Entonces yo creo que en ese sentido es un acto de sensatez reconocer los límites y retirarse en tiempo. Pero los límites no son solo físicos, no son solo cansancio o enfermedad. Los límites es el agotamiento del pontificado de Joseph Ratzinger. Se acabó su capacidad de gobernar porque no tenía más que decir, porque no hizo lo que tenía que haber hecho. Ese es el punto para mí clave del final de su pontificado. No tenía más que decir. Bueno, déjame de esa idea ahí y regresemos después de la pausa, si te parece. Regresamos a Alberto Atié, José Vaca, desde Nueva York. Con lo que acabas de decir, Alberto, tú dices, ya no tenía más que decir Benedicto XVI. Bueno, ese puede ser parte precisamente del principal reclamo o crítica a un hombre como Benedicto XVI frente a un conjunto de escándalos, no solamente los Batilix, no solamente el tema de las finanzas del Vaticano, no solamente estos escándalos que también están en curso, sino desde luego el gran tema de la pederastia clerical, que en los últimos años ha tenido derivaciones judiciales. Así es. Estamos hablando de que estas semanas en Los Ángeles hay un gran escándalo adicional al mismo que ya ha sufrido el propio Roger Mahony, un cardenal querido en la comunidad migrante, pero exhibido a partir precisamente de los documentos, más de 13,000 documentos liberados a raíz de juicios abiertos contra miembros de la Iglesia Católica, como es el cardenal Mahony. No sabemos qué derivaciones en el caso del cardenal Norberto Rivera, pero bueno, aquí estamos frente a acciones de la justicia específicamente que tienen consecuencias. ¿Qué podría ocurrir con Benedicto XVI en su nueva circunstancia? Sigue siendo papa, es un papa en el limbo, es un papa en retiro, jubilado. ¿Cuál es la figura y cuál es la condición de un hombre como él frente a lo que son señalamientos que podrían incluso involucrarlo judicialmente? Bueno, obviamente aquí entra toda una necesidad de análisis y de elucubración, teológico, canónica, lo que tú quieras, ¿no? Y en ese sentido yo afirmo que se agotó su pontificado porque dijo muchas cosas
de entre ellas algunas muy buenas, es un gran pensador obviamente, pero no hizo lo que tenía que hacer, Carmen. En lo que yo me refiero, que es el tema que me ha tocado vivir, que es el tema de la pederastia, no con respecto a casos. Él sí suspendió algunos casos, lo sabemos, y hay un análisis muy bueno de cuántos casos y por qué suspendió, incluso por razones de fraudes y de malos manejos administrativos, ¿no? En esos casos. Me refiero al gran tema central del encubrimiento institucional que él, siendo prefecto de la congregación, vivió y continuó de muchas maneras vivo ese encubrimiento, y cuando Papa, cuando le tocaba a él ser la autoridad máxima de la Iglesia, en la que podía haber hecho de veras un final de esa página de la historia, asumiendo en primer lugar su propia responsabilidad, reconocer que él fue actor y protagonista del encubrimiento institucional que protegió a pederastas sacerdotes, a pederastas obispos, a pederastas cardenales, y obviamente proceder en consecuencia, reconocer y transformar las normas, las conductas y los procedimientos. Y ahí te puedo poner varios casos. El caso del cardenal Bernal Law, que como tú sabes, lo sacaron de los Estados Unidos, el Papa Juan Pablo II, para protegerlo de un juicio federal por 2 delitos gravísimos: encubrimiento sistemático de sacerdotes que violaron a muchos niños en esa diócesis, y 2, por haberle mentido al juez, porque decía que ni siquiera sabía de cómo se hacían los movimientos en la diócesis, cuando él firmó todas las cartas de los cambios de las parroquias de esos sacerdotes. Bueno, lo sacan de los Estados Unidos, se lo llevan a Roma, lo nombra el Papa Juan Pablo rector de la Basílica de Santa María la Mayor, del cual es todavía rector. ¿Qué hubiera hecho, qué debería haber hecho Ratzinger en ese caso como Papa? Regresarlo a los Estados Unidos, que presente ante las autoridades su persona para que se le procese. Por supuesto que el principio fundamental es que es inocente antes de que se demuestre, pero que por favor se proceda en ese caso. Así como esos casos, él también tendría que asumir su propia responsabilidad. Y yo creo que aquí se presenta una gran oportunidad histórica, Carmen. Mira, lo primero que te quiero decir es que yo encontré este libro que pongo a consideración tuya y a consideración de todos los que quieran leerlo, que fue traducido al español gracias al patrocinio de la doctora Amparo Espinosa Iglesias y un equipo de traductores, que es el caso de un doctor en Derecho, un doctor inglés que es consejero de la reina de Inglaterra y obviamente un gran jurista de todo el Reino Unido, que... Jeffrey Robertson. Jeffrey Robertson, que precisamente confirma una certeza moral que yo tenía desde que estaba en Chicago, Carmen. Es posible que un papa cometa delitos contra la humanidad y que estos puedan ser jurídicamente tipificados, y que por lo mismo puede y debe ser juzgado por una autoridad internacional. En el caso del Papa Ratzinger ahora, que dejó de ser ya papa a partir del 28 de... ¿Deja de serlo? Desde mi punto de vista, obviamente, yo diría que sí, porque el papado no es un sacramento que, como diríamos nosotros, conforma carácter, que te marca para retiro, siempre. ¿No? Es un papa porque cubrió el ministerio de Pedro en Roma, deja de ser obispo de Roma, ya no es más obispo de Roma, y por no ser más obispo de Roma, es un obispo cardenal, en retiro, obviamente, pero no es más un papa. Por tanto, yo lo invitaría nuevamente a él, no solo a reconocer su responsabilidad. ¿Dónde vas? Quo vadis, Joseph Papa Ratzinger? Sino que también lo invitaría a asumir con humildad, como están diciendo hoy, que es un papa muy humilde, que ha renunciado a todo, que etcétera, etcétera, a asumir con humildad, enfrentarse a las autoridades civiles para que responda en los Estados Unidos o ante instancias internacionales, que es lo que esperamos que suceda, de su responsabilidad
por encubrimiento sistemático de miles de casos de abusos y violaciones contra niños en todo el mundo. Esta es la gran oportunidad de Joseph Ratzinger ahora. Alberto, a ti, Juan José Vaca, después de la pausa. Regresamos. Bueno, entramos en la parte final, Alberto, Juan José. Hace unos momentos, Juan José, pues escuchábamos a Alberto decir que esta era la oportunidad de Ratzinger, del Papa saliente, renunciante, bueno, de asumir una responsabilidad sobre el tema de lo que llama Alberto encubrimiento institucional. ¿Cuál es tu punto de vista? Efectivamente, una vez que deja de funcionar oficialmente como Papa, pontífice, etcétera, hay una mención muy clara, muy evidente en un artículo que acaba de escribir ayer mismo anoche John L. Allen en Roma, en el National Catholic Reporter, donde apunta que una vez que él cesa va a ser un ciudadano privado. Y entonces, como ciudadano, aunque haya ejercido posiciones muy altas anteriormente, puede ser enjuiciado. Y a esto, pues naturalmente que se le ofrece una nueva oportunidad para limpiar los errores que cometió, especialmente los errores de encubrimiento. Y quiero apuntar muy específicamente la controversia que el cardenal Ratzinger tuvo con Sodano, siendo Sodano secretario de Estado en aquel entonces, y Sodano, como sabemos, era un gran amigo de Maciel. Tuvo su controversia con Ratzinger y al mismo tiempo los problemas que tuvo con el entonces secretario personal de Juan Pablo II, Stanislaus Lewandowski. Estos dos hombres, Sodano y el secretario personal del Papa, fueron encubridores, fueron más bien obstaculizaron que el Papa Juan Pablo II se enterara de la realidad Maciel. Entonces, ¿por qué ahora que ha sido Papa no tuvo nada para poner a estos dos individuos en la posición en que correspondía en justicia y en verdad? Ahora que se retira del papado, creo que se le presenta una nueva oportunidad para hacer algo en este sentido. Una nueva oportunidad, coincide Juan José, Alberto, con esta idea. Vamos hacia un cónclave, Carmen. Varios de los cardenales que van a estar ahí porque tienen derecho por la normativa a asistir y votar y ser votados, varios de ellos son cómplices y encubridores de pederastas gravísimos en el mundo, Carmen. ¿Lo dices como una acusación general? ¿Lo dices porque...? No, lo digo, y si quieres analizamos los casos, me encantaría poderlo hacer en algún momento si tú lo consideras. Ya mencionó claramente Juan José el caso del cardenal Sodano, clarísimamente cómplice de Maciel en muchas cosas, no solo para encubrir sus abusos, sino todo un estratega con él para llevar a cabo una serie de cuestiones en torno a América Latina, obviamente, pero sobre todo es un encubridor de Maciel como un pederasta que hizo un gran daño a la Iglesia y a la sociedad en el mundo. El que fue secretario particular del Papa, Stanislaus Lewandowski, hoy tenemos la información abierta de cuánto lo protegió. Sabemos que el nuncio Muyor escribió incluso una carta personal que luego firmó el padre Antonio Roqueñí, que jamás le llegó al Papa, o que si le llegó se la guardaron y no la tomaron en cuenta. Tenemos el caso del cardenal Bernaló, el caso del cardenal Norberto Rivera, del cardenal Mahony. Hay que hacer toda una lista de estos cardenales, Carmen. Hay que ponerlos en evidencia de qué papel jugaron en este encubrimiento institucional, porque como miembros de la Iglesia o como ciudadanos del mundo, no podemos permitir que se dé un proceso de elección de un papa en donde ellos tengan la libertad de elegir a quien se les pegue la gana sin una presión de indignación ética y de indignación por la injusticia que se ha cometido, Carmen. Ahí está tu postura, Alberto, a ti en estos momentos donde efectivamente lo que viene es el cónclave. Juan José Vaca, ¿con qué te despides? ¿Con qué reflexión para el público que nos sigue? Sí, mira, termino con una señalación
refiriéndome al escrito que leyó precisamente de Benedicto XVI presentando su resignación. Dice que él presenta y se retira por el bien de la Iglesia, for the good of the church, ¿no? Por el bienestar de la Chiesa, bien, por el bien de la Iglesia. Una vez que él se retira, debe de continuar como siempre fiel o como ciudadano privado, haciendo el bien por la Iglesia, en el sentido de que los errores que cometió de encubrimiento, el tapamiento de Sodano y los demás individuos que estuvieron envueltos en esto, poner en evidencia y pedir perdón. Dicen que es muy humilde, que pida perdón por los errores que cometió y que haga lo posible en lo que le queda de poner en evidencia lo que es justicia y verdad. Así que por el bien de la Iglesia pedimos que él también tenga sus últimos años de vida en paz, en felicidad y con el aprecio de todos los que aún continuamos luchando por esta verdad y por esta justicia. Gracias a ti y hasta la próxima. Igualmente. Gracias. Alberto, a ti, pues así están las cosas. Viene el cónclave, vienen los próximos días, veremos cómo se procesa todo. Has dicho cosas que, bueno, pues son atendibles desde luego y veremos si tiene algún efecto el momento que se vive para la propia sucesión papal. Así es, Carmen. Yo diría que es un gran momento. No ha terminado, termina el pontificado de Ratzinger, no su responsabilidad ante la historia, ante la sociedad del mundo y ante la Iglesia. Momento histórico, sin duda. Así es. No le regateamos un milímetro al hecho del alcance y significado de la renuncia de un papa y este contexto del que hemos hablado. Gracias, Alberto, por estar aquí. Gracias a ti. Y gracias a usted que nos permitió acompañarles. Pásela bien. Seguiremos el asunto, desde luego. Hasta mañana. Beati l'invitata alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati.